Ya. Habíamos estado viendo la parte de nuestro sistema neumático, ¿verdad? Que estaba compuesto en este caso por un torpedo automotriz, orientado a un sistema de buses en este caso, ¿no? A una flota, en el cual habíamos visto funciones, ¿no? Referidas a algunos componentes y demás situaciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, la instalación de los diferentes componentes del sistema neumático van a estar distribuidos en base a la función y en base a la activación que van a tener, ¿no? No sería muy prudente que nuestro compresor que se está instalando y es impulsado por el trinquete del motor tenga que transportar todo ese aire comprimido hacia los calderones, ¿no? Hacia los botellones. Por lo tanto, deben estar relativamente cerca. Al estar relativamente cerca, se está evitando proceder a cualquier tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, habíamos estudiado que dentro de los botellones se producen efectos de condensación, ¿no? La presencia de agua, del vapor de agua en la humedad del aire que se está comprimiendo, ¿no? Como primer componente en nuestro caso, vamos a tener a la válvula del freno de estacionamiento, ¿no? Al activar esta válvula, esta palanca, los pulmones, ¿no? Las chicharras van a generar un aire a presión, ¿ya? Lo van a transmitir hacia el conjunto del tambor, ¿no? Hacia el conjunto de la zapata, y mientras esté activado, una vez de que ese aire haya pasado y haya hecho que el forro esté en contacto con la pared del tambor, se corte, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que todo el rato va a estar bloqueado la rueda, ¿no? O en este caso las ruedas. Esta parte va a depender de cada unidad, ¿ya? Si se aplica en todos los ejes, por ejemplo, en este eje anterior y en el eje posterior, ¿no? Pero lo más común es ver que se apliquen en los buses solamente en el eje posterior, a diferencia de los tractocamiones, ¿no? Que no solo van a bloquear el conjunto de ruedas de los ejes posteriores, ¿no? Podemos tener uno, un segundo, por ejemplo, en el caso que tenga una zapata, ¿no? Sino también de todos los acoples que van a estar presentes, ¿no? Todos los acoples que van a estar presentes en la parte posterior, ¿no? En los que se está generando arrastre. Entonces, generalmente para las chatas y la carga, cuando se activa esta palanca de bloqueamiento, no solo va a efectuar la presión, ¿no? Bloqueando estas ruedas, sino también que se va a producir en todos los ejes posteriores, ¿no? En el caso de un low boy, por ejemplo, se van a aplicar en el conjunto posterior, ¿no? En el caso de que sea una chata, ¿no? Un tipo burrito, se va a aplicar en el eje anterior y el eje posterior de la chata. Entonces esas funciones nos van a tener, ¿no? Como segundo componente tenemos la válvula de alivio rápido. Esta válvula de alivio rápido va a estar cerca de algunos de los botellones, ¿no? De los calderones. ¿Qué quiere decir? Que cuando el motor está prendido y el compresor de aire todo el tiempo está generando presión hacia los botellones y no se utiliza por un determinado tiempo, la presión puede tender a subir en exceso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se van a cargar en sobremedida. Para evitar esto y posibles riesgos de explosión, esta válvula va a aliviar automáticamente la presión dentro del tanque, ¿no? Dentro del tanque de almacenamiento de aire comprimido. Entonces, por ejemplo, a una presión de 40 bar, el aire va a tender a salir, ¿no? De forma automática. Por eso muchas veces ustedes van a escuchar, ¿no? Cuando esta unidad está circulando por una carretera y no existe la necesidad de frenar, porque no hay ningún obstáculo o algo que impida, este gas va a salir a presión, ¿no? Entonces, sin necesidad de eso. También se va a producir el alivio de presión en los calderones cuando la unidad esté detenida, pero con el motor prendido.
porque de igual forma va a estar mandando presión, ¿no? Entonces esa función va a tener, ¿no? Tenemos nuestra preunidad de mantenimiento, ¿no? El número 3 dice secador de aire. Esta unidad tiene como objetivo, ¿ya? Va a tener como objetivo para nosotros la de retener la humedad, ¿no? Esa humedad que va a ser retenida y estaba presente en el aire va a poder desecharse directamente o en la mayoría de los casos va a tener un conjunto acumulador. Entonces el aire que ha pasado por las cañerías y mangueras de alta presión antes de llegar a este lugar, ¿sí? Porque va a venir directamente del compresor de aire, va a absorber esa humedad, ¿no? Y la va a retener en forma líquida. Esa es la función que tiene, ¿no? Esta válvula de descarga va a poder ser de activación manual o programable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si va a ser de forma manual, va a haber una especie de grifo, una válvulita en la cual se va a poder soltar toda la condensación que se ha acumulado, ¿no? En este caso ya se va a encontrar en estado líquido. Nuestra cuarta unidad va a ser nuestro depósito, ¿no? Exclusivamente para los dos conjuntos de pulmones del eje delantero, ¿no? Tanto para el lado izquierdo y para el lado derecho. Entonces eso nos va a permitir, ¿no? Vamos a tener como componente, en este caso número 5, la válvula de protección, ¿no? Esta válvula de protección va a tener como función, ¿ya? Si en algún caso la válvula de alivio llegase a trancarse, de reventar, ¿no? A través de un exceso de presión que puede tener. Por lo tanto, la caída en el sistema presurizado neumático va a ser total, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿ya? Del tipo de las características de freno que tenga la unidad, se pueden bloquear automáticamente las ruedas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si no existe una presión constante en los acumuladores, por seguridad, se van a bloquear los frenos, ¿no? Antes de que se haya detenido toda la pérdida. Ya. Después vamos a tener, en nuestro caso, un depósito de aire húmedo, ¿no? Va a ser nuestra unidad número 6. ¿Ya? En esto se van a poder, de igual forma, ¿no? Antes de los tanques, poder acumular y transformar ese vapor, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a ir viendo nuestros componentes, ¿no? En el 7 tenemos nuestro compresor de aire. En este caso, podemos ver en la gráfica que está compuesta por dos pistones, ¿no? Acá tenemos dos camisas con deflectores de aire. Por lo tanto, este compresor va a ser de tipo alternativo, ¿no? Es como un pequeño motor que se tiene que refrigerar a través del golpe de aire, el aceite lubricante, que puede ser exclusivo para esta unidad, o en su defecto, pertenecer al sistema de lubricación del motor, ¿no? Eso va a variar mucho en base a las condiciones de nuestra unidad, ¿no? También vamos a tener una válvula limitadora de presión. Esta válvula nos permite, ¿no? Regular en base al peso de la unidad. Por ejemplo, este torpedo automotriz, ¿ya? Con la posición longitudinal posterior, central, me permite una aplicación solamente para buses. No sería nada conveniente utilizar este tipo de configuración cuando el motor se encuentra en la parte posterior. Si es que yo quisiera fabricar un camión acá encima, por ejemplo, ¿no? Una chata de carga o algún otro requerimiento, ¿no? No me va a convenir. Entonces yo tengo que ver esa opción, ¿no? Por lo tanto, se tiene que compensar, ¿no? En base al peso que va a soportar toda la unidad, la presión para poder ser transmitida a todos los componentes, ¿no? La regulación, la tensión de los muelles, el grosor y forma de los pulmones y los diafragmas que están en su interior van a variar, ¿no? En base al peso. Yo no puedo poner, en este caso, componentes de que físicamente pueden ser del mismo tamaño, pero internamente van a variar las medidas de sus componentes. Por lo tanto, si yo llegase a acoplar algo de un camión a este sistema, el frenado puede ser muy brusco, ¿no? Pudiendo dañar al resto de las unidades, ¿no?
Después tenemos una válvula retenedora de presión. ¿Qué quiere decir esta válvula? Que solo permite el paso del aire que va a salir de los calderones hacia el resto de los sistemas en un solo sentido. Por ejemplo, aquí vemos un conducto, un orificio, ¿no? En el cual se va a acoplar una cañería de alta presión, pero solo va a permitir la salida. Está diseñada por seguridad para que en ningún momento retorne el aire que ya ha salido, ¿no? No se olviden que el aire tiene la misma presión en cualquier sentido, ¿no? Sin importar la forma de los conductos por donde está circulando. Eso es a través de un principio físico, ¿no? Al ser un bus de pasajeros, en este caso, también vamos a tener un sistema de control de frenado mediante asistencia ABS, ¿no? ¿Qué nos está permitiendo esto? Que dependiendo de la condición de la carretera y la forma de conducir del chofer, se pueda habilitar este sistema, ¿no? Impidiendo que las ruedas se bloqueen. ¿Qué quiere decir esto, no? A medida que existe una rotación constante de la rueda y una velocidad, al frenar puede darse el caso de que aplicando la misma presión en cualquiera de estos dos conjuntos de las ruedas o del eje anterior tiendan a bloquearse, ¿no? Lo que no se quiere es que al aplicar mayor presión en el pedal, ¿no? En este caso en nuestra válvula neumática, las ruedas dejen de girar. Por lo tanto, el usuario, si ejerce una presión constante en el pedal del freno, en este caso el pedal de servicio, las ruedas pueden llegar a bloquearse solo por pequeños intervalos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy aplicando el pedal de servicio, mis ruedas van a ir frenando, pero no van a patinar, ¿no? Sino que el sistema va a detectar cuál se está bloqueando y le va a permitir girar para que no llegue a derrapar la unidad, ¿no? Eso nos está permitiendo. Después también vamos a tener como otra unidad componente el cilindro del freno trasero, ¿no? En este caso se tiene que analizar la funcionabilidad, ¿no? Fíjense que para esta configuración tenemos 4 conjuntos de pulmones, a diferencia del eje anterior, que solo tiene 2, ¿no? En el eje anterior solo tenemos un conjunto de pulmón, uno por cada rueda, mientras que para el eje posterior vamos a tener 2, ¿no? Debido a que como existe un par de ruedas gemelas, existe mayor superficie de contacto, ¿no? Por lo tanto, se debe aplicar más fuerza de frenado. Eso es lo que tenemos, ¿no? Después vamos a tener a la válvula relé. Las válvulas relé son actuadores neumáticos, ¿no? Que reciben órdenes de las válvulas para poder repartir el aire a presión que le está llegando por una entrada y ramificarse por bifurcadores hacia el resto de los componentes, ¿no? Este conjunto de relés van a variar en base a sus entradas y salidas, ¿no? De igual forma que las válvulas neumáticas pueden ser de dos posiciones, ¿no? Siempre abiertos o siempre cerrados. Eso nos va a permitir, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, acá tenemos otro tipo de acoples, como ser el cilindro de freno delantero, válvulas y otros componentes, ¿no? Aquí pueden darse cuenta que nos está hablando de un conjunto de válvula de 2 vías. Para nuestros frenos de aire, ¿ya? Tenemos que dividirlo en dos partes principales. Número 1, el sistema de aire comprimido. Este sistema de aire comprimido hemos analizado, hemos visto que va a estar compuesto desde la generación del aire comprimido, ¿no? En este caso, a través del compresor, un sistema de distribución que puede ser mediante cañerías o mangueras de alta y baja presión, un sistema acumulador de aire a presión con una unidad de mantenimiento, de igual forma una ramificación en la distribución de este aire compreso, válvulas de control neumáticas, en este caso nuestro pedal,
¿ya? El pedal de freno de servicio. Después vamos a tener métodos para transportar esa presión y vamos a tener actuadores neumáticos, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos un pulmón, entonces tendríamos compresor, acumulador, válvula y actuador. Todo este conjunto que está denominado como el 1, para nosotros es el sistema neumático, ¿no? Este sistema neumático va a trabajar a una determinada presión, ¿no? Siempre y cuando esa sea constante en el calderón. Eso va a ser uno de nuestros requisitos, ¿no? Y como segunda parte de la división para nosotros, vamos a tener el sistema de frenos en las ruedas, ¿no? A todo este conjunto para nosotros es la parte mecánica que va a trabajar en base a la energía neumática, ¿no? En base a todo el accionamiento neumático, se va a transformar en movimiento mecánico, ¿no? Aquí va a estar todo el compuesto de baratas y demás componentes. Por ejemplo, en este otro gráfico, ¿no? Dice, el aire comprimido se compone básicamente de un compresor que abastece el aire, es repartido y acumulado, ¿no? En este caso más específico, está dividiéndose del compresor en dos acumuladores, ¿no? Pero a través de la presión de la válvula de freno, ¿no? De la válvula neumática, cada botellón está alimentando a dos sistemas diferentes de frenado, ¿no? Podría ser en el caso del eje posterior y el eje anterior, ¿no? Cada uno con su pulmón. Si se fijan, acá en este gráfico tenemos dos calderones del mismo tamaño, ¿no? Habría que ver si para la parte posterior el conjunto de la rueda no es gemela, ¿no? Hay camiones, alguna vez se van a fijar, que en las partes posteriores de su eje tienen un solo conjunto de ruedas, ¿no? Una por cada lado. Por lo tanto, estas van a ser de mayor grosor, ¿no? Para compensar la estabilidad. Entonces eso nos va a permitir, ¿no? Este circuito de frenos, ¿ya? Como nos indica acá, va a ir variando sobre todo en base a la capacidad de carga que tiene la unidad, ¿no? Pero también ahora se ha adecuado un nuevo calderón, un nuevo botellón, un nuevo acumulador. Si se fijan, a medida que avanzamos estos gráficos, se están empezando a incrementar los botellones, ¿no? Teníamos dos reservados para los ejes para el eje para el eje anterior y el eje posterior. Pero ahora aparece una válvula de freno de estacionamiento, que es la que habíamos comentado al principio, ¿no? Esa válvula, ¿ya? Cuando es activada, utiliza el aire de un tanque exclusivo, ¿no? Va a tener su propio botellón acumulador que al activarse de una manera mecánica, ¿no? En este caso, fíjense, esa presión está siendo transmitida hacia el conjunto del pulmón y está activando un vástago, ¿no? Y este vástago va a transformar esta energía mecánica neumática en energía de trabajo, pero a través de la fricción, ¿no? A través de los ferodos. Entonces se está bloqueando. Si por algún caso el usuario, ¿no? Del camión, el conductor, quisiera partir sin deshabilitar esto, van a haber métodos de control en los tableros, ¿no? Que van a sonar una alarma auditiva y visual, la cual va a indicar que esta palanca está siendo accionada, ¿no? Por lo tanto, sería mucha imprudencia si el conductor pudiese partir así, ¿no? Pero es tanta la fuerza que se está ejerciendo en estos componentes que prácticamente el camión no se mueve, ¿ya? No se mueve. Muchas veces van a escuchar, está bloqueado, indica, ¿no? La flota, el camión, por lo tanto, no puede moverse. Ahora, fíjense esta parte, ¿no? Dice,
para facilitar la compresión del sistema de frenos, se puede dividir en tres sectores, ¿no? Sector de abastecimiento para nosotros va a ser el acumulador y los botellones. Sector de comando a través de las válvulas neumáticas, ¿no? En este caso tenemos al pedal de servicio de válvula neumática y a la válvula neumática de freno de estacionamiento. Y el sector de trabajo, ¿no? En este caso para nosotros va a ser la aplicación de la transformación de esa energía del aire comprimido hacia el sistema de fricción, ¿no? Tanto en el eje anterior como en el eje posterior, ¿no? Entonces esto va a ser como una regla, si quieren, ¿no? En todos los sistemas neumáticos va a estar presente de esa forma. Para el sector de comando, ¿no? No se olviden, todo lo que va a ser comandado, o también denominado como válvulas de mando o comandos finales, en el caso de maquinaria pesada, va a ser las configuraciones que se van a permitir del paso o no del aire a presión, ¿no? Del aire comprimido. Por ejemplo, tenemos la válvula de frenos de servicio, ¿no? Esto para nosotros va a ser el pedal. No se olviden que para ir deteniendo un camión, no se puede ejercer directamente el frenado acá, ¿no? Porque al aplicar cada vez el freno de servicio, yo estoy vaciando el aire acumulado en los botellones. A diferencia de un sistema hidráulico que se recupera a través del retorno del vástago y es una fuente infinita de energía, ¿no? Mientras el sistema esté presurizado, ¿no? A través del líquido de frenos, en el sistema neumático no es así, es un sistema finito. Si yo quisiera manejar el camión utilizando solamente este servicio de freno, rápidamente se van a vaciar los acumuladores y me puedo quedar sin frenos, ¿no? Entonces se debe de analizar. Generalmente la válvula del pedal de servicio se aplica en un momento de emergencia, ¿no? En el caso de un frenado brusco, el cual va a poder reducir la rotación total del conjunto de la rueda, ¿ya? Va a permitir eso. Y no se olviden que nuestro camión va a estar equipado con un sistema ABS, por lo tanto va a impedir de que la rueda se bloquee, ¿no? Dejando una estela, ¿no? Dejando una marca casi nula en el asfalto. Después vamos a tener la válvula de freno de estacionamiento, ¿no? De igual forma, mientras esté bloqueada, las ruedas están sometidas a la presión de la balata, por lo tanto no van a rotar, ¿no? Hasta que se libere. Pero como les había comentado, puede darse el caso que esta válvula neumática u otro componente se encuentre en mal estado y sí se puede llegar a deshabilitar, ¿no? La carga que está bloqueando las ruedas a través de una válvula que se encuentra en la parte inferior, ¿no? Alguna vez van a poder experimentar, ¿no? El camión, el tráiler está bloqueado y el mecánico debe ingresar aquí adentro a eliminar esa presión para que las balatas retornen a su lugar, ¿no? También vamos a tener en este caso para nosotros una válvula de descarga rápida, ¿no? Esa válvula de descarga rápida nos va a permitir, ¿no?, mantener la presión en el sistema, ¿no? Cuando existe mucha presión en los acumuladores, ¿no? También vamos a tener válvula de dos vías, ¿no? En este caso, esas válvulas de dos vías para nosotros van a ser representadas como los pulmones, ¿no? Porque solo van a tener dos posiciones, las de expandir el vástago o en su defecto, al no recibir presión de aire, sí, van a tener la otra posición de comprimirse, ¿no? Entonces solo va a salir el vástago o sin la presión se va a volver a encoger, ¿no? Por lo tanto, bloquea y acciona a las palancas que van a estar en los sistemas de frenado, ¿no? La válvula relé. La válvula relé para nosotros va a ser la configuración, ¿no? En este caso, que va a permitir actuar a las válvulas de dos vías, ¿no? Esas van a variar en base a las configuraciones, ¿no? Que se tenga de hacer eso. Vamos a tener también los cilindros de frenos, en este caso nuestros acumuladores, ¿no?
Para controlar todo este componente, ¿no? Tanto en la parte de generación, de control y de accionamiento neumático, disponemos de manómetros, ¿no? Estos manómetros van a venir en diferentes posiciones, ¿no? Todas van a estar en el tablero de instrumentos del conductor, pero va a haber un manómetro para el tanque número 1, tanque número 2, para la presión de la válvula neumática, para el control de la descarga de los cilindros a través del pedal de servicio. Vamos a tener manómetro en los acumuladores, por ejemplo, del eje anterior o para los relés de accionamiento, ¿no? Vamos a tener estos indicadores de baja presión. Estos manómetros le van a marcar un trabajo normal. Estos indicadores de baja presión pueden ser generalmente de señal auditiva. ¿Qué quiere decir? Que en el propio manómetro va a existir un foco, ¿no? Que va a emitir un sonido también, este conjunto. Entonces, ¿no? Va a empezar a parpadear y también va a generar un sonido, ¿no? De alerta. Y dependiendo del camión, va a poder bloquear o no al conjunto de las ruedas, ¿no? Y contacto de las luces de los frenos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que cada vez que yo aplique, por ejemplo, el pedal de servicio, se va a prender una luz indicadora en la cual me está diciendo que se está sometiendo a la rueda a un proceso de fricción. Existe, va a haber, ¿no? Todo ese tipo de marcas. Para el sector de trabajo, ¿no? Para la parte mecánica, para la parte de control de frenado, del accionamiento, para la fricción, ¿no? Vamos a tener la palanca de ajuste. Esta palanca de ajuste va a salir del pulmón, ¿no? Es una válvula roscada que me permite regular. El eje de leva va a ser una excéntrica, ¿no? O en su defecto va a tener una forma de S, que a través de ese movimiento que está siendo accionado por la palanca, va a permitir la expansión de las baladas. Vamos a tener a los forros, ¿no? A los ferodos. No se olviden que para este tipo de unidades, todos los conjuntos de forros, de ferodos, de las balatas, deben ser sometidos al proceso de cocción y sujeción mediante remache, ¿no? A diferencia de los vehículos livianos. Entonces van a tener esa propiedad. A esa propiedad de ser remachados, tiene que tener la característica de estar repartidos de forma correcta durante toda la semicircunferencia del metal portabalata, ¿no? Porque si no está bien compartido, va a tender a gastarse rápidamente y dañar, ¿no? En este caso, a ovalar, a deformar al cilindro del tambor, ¿no? Y por último vamos a tener los tambores del freno, que van a variar en base a su característica. Para nuestro secador de aire, ¿no? Va a estar compuesto de un conjunto de activación neumática. Si ustedes se fijan, tenemos un conjunto, ¿no? Un circuito por el cual debe pasar el aire en base a la presión y a la característica que va a tener. Estos generalmente son controlados de forma mecánica, ¿no? Pero los últimos camiones también son controlados de forma electrónica por la subcomputadora del sistema, ¿no? En este caso, para nosotros, el sistema PCM, ¿no? Ese subsistema o centralita cogobernadora de la computadora principal me va a permitir a mí, ¿no? Que el aire pase por ciertos lugares de este circuito, ¿ya? Teniendo al final la capacidad, ¿no? De poder almacenar el líquido de la condensación, ¿no? Entonces, la función de este es secar, eliminar el aire, restos de la humedad presentes en el aire que ha sido compreso por nuestro motorcito, ¿no? Para nuestro bloqueador, ¿no? Fíjense, vamos a tener el conjunto de la válvula de acción neumática, ¿no? En este caso va a ser una válvula de dos posiciones y dos vías. Dos posiciones porque me está permitiendo controlar dos salidas, ¿no? Y dos vías porque el mando final, en este caso, este botón,
es de tipo on-off, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mientras esté cerrado, no va a haber paso, ¿no? De accionamiento de aire, o si yo lo jalo, va a permitir la circulación del aire a presión hacia el componente al cual está conectado. O en su defecto, puede funcionar de la forma inversa, ¿no? Les repito una vez más, todo este tipo de válvulas pueden configurarse, ¿no? Que siempre estén abiertas o que siempre estén cerradas. Y en base al tipo de accionamiento, variar su funcionamiento, ¿no? Eso tienen que fijarse. Por ejemplo, nos dice, ¿no? La válvula de bloqueo es un dispositivo de seguridad que evita destrabar el freno de estacionamiento sin que el conductor se encuentre en posición de controlar el vehículo. En los camiones más modernos, no se olviden que la llave para el conmutador, ¿no? Para la ignición, va a tener un chip. Si ese chip no está presente, nos va a impedir desbloquear la unidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que por más de que yo active el mando final, en este caso el botón, no se va a desbloquear esta unidad. Por lo tanto, los neumáticos siguen bloqueados, ¿no? Siguen frenados. En los camiones más antiguos debe de existir una condición para que yo pueda desbloquear esta unidad, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿eh? Que un camión, si es que no ha tenido una carga adecuada, ¿no? Si es que no se ha prendido y se ha dado un tiempo prudente, no solo para que caliente el motor, sino principalmente para que se carguen los bloqueadores, este no va a dejar de estar trabado, ¿no? Tiene que existir una presión constante en los acumuladores. Una vez de que existe esta presión, recién el sistema me permite bloquear, ¿no? Me va a permitir desbloquear, soltar esto. Por lo tanto, recién el conjunto de ruedas va a poder rotar, ¿no? Me dice, está montada junto al comando manual del freno de estacionamiento e intercalada en la línea de presión del aire entre el comando manual y el depósito de aire comprimido del freno de estacionamiento. Esta válvula, les decía, ¿no? Que se tiene que poder soltar, ¿no? De forma manual cuando no existe la presión dentro de los acumuladores. Si no existe la presión de aire en los botellones, el sistema no se libera. Va a depender de la misma forma, ¿no? En base a su accionamiento y el conjunto de muelles, va a poder desplazar a este conjunto del pistón. Por lo tanto, o bien es de posición abierta o de posición cerrada y va a permitir el mismo objetivo, ¿no? Ese tipo de componentes me permiten asegurar, ¿no? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, ¿no? Están saboteando con el chat. ¿Qué va a ocurrir en este caso, no? Puede darse la situación en que solo un lado del camión, ¿no? Por ejemplo, el lado derecho se encuentre bloqueado y el izquierdo no. Esto habría que analizar a qué se debe, porque no se olviden que el conjunto del freno neumático es un sistema presurizado. Por lo tanto, al ser un sistema presurizado, debería caer en forma abrupta, ¿no? Debería caer en forma total. Pero va a estar sujeto a la disposición de trabajo, ¿no? Como ustedes pueden ver, va a depender de la presión, ¿no? Va a depender de la presión a la cual se está efectuando. Por ejemplo, en la posición de reposo o en la posición de accionamiento, solo se necesita, en este caso, que el circuito, dice, ¿no? Del depósito alcance una presión de 4 bar para que el mango regulador se mantenga para adentro. ¿Qué quiere decir? Que este vástago que va a salir de acción a esta presión se va a encontrar sin extenderse, ¿no? Por lo tanto, no va a producir trabajo mecánico. Veremos este otro componente, ¿no? Válvula protectora
para 4 circuitos, ¿no? Este conjunto de componentes, ¿ya? Tiene la función, ¿no? De dividir, si quieren, de dividir al circuito en 4 partes, en 4 circuitos independientes, ¿no? Sirve para prevenir una posible caída de la pérdida de presión, ¿no? Entonces, ¿qué me está permitiendo eso? Que la pérdida de presión en el sistema presurizador no sea total. Al no ser la pérdida total, sigo teniendo parte del sistema de frenos, pero que va a trabajar de una manera eficiente, ¿no? Yo tendré que tomar en cuenta como conductor la capacidad de poder ayudarme de los otros componentes, ¿no? De los otros servicios de frenos, o si el camión todavía tiene transmisión mecánica, ir ayudándome para no perder el control, ¿no? Este conjunto de válvulas protectoras son regulables, ¿no? En la mayoría de los camiones van a ser de acción de regulación manual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en base a la tensión, a la presión que se está generando en este perno central, a través de este mecanismo, ¿no? Como una especie de chaveta en el gráfico, va a ir comprimiendo y haciendo variar la tensión en los muelles. Al hacer variar la tensión en los muelles, estos circuitos van a permitir cerrar o permitir pasar el aire en un determinado sentido, ¿no? Eso nos va a hacer, nos va a permitir para nosotros. La válvula de descarga rápida, ¿no? Habíamos comentado que para nosotros es la válvula de alivio, ¿no? Si quieren pueden compararla con una válvula de turbo, ¿no? Una válvula de control del sistema de sobrealimentación, que a un determinado número de revoluciones alivia la cantidad de gas para impedir que el motor se sobrerevolucione, ¿no? En este caso, para nosotros, va a permitir que los acumuladores, que los tanques, que los botellones no logren sobrepasar una cierta presión, ¿no? Entonces, de esa forma, se alivian de forma automática, ¿no? Este tipo de componentes, dependiendo de su aplicación, pueden ser calibrados, ¿no? Todo este tipo de servicios los debe de efectuar un mecánico de banco, ¿no? Tiene que realizar esa acción. Ahora sí, prendan sus camaritas, por favor. Veremos quiénes están. Hasta esta parte, ¿cuáles son sus dudas, sus preguntas? ¿Qué preguntas tienen? Nada, muy claro el tema. Ya les he dicho, ¿no? Cuando no preguntan, es que han entendido o prácticamente no han captado nada, ¿no? Recordarles, ¿no? De que hoy tienen actividad en el Moodle, ¿no? Tenemos nuestro foro de intercambio de información, ¿no? Pero va a estar habilitado a partir de horas 8:20, ¿no? Hasta horas 21. Entonces disponemos de 40 minutos para poder ejercer nuestras actividades, ¿no? En ese caso.